toda la gloria al Padre. Cierra sus ojos, acompáñenme a orar para que iniciemos la palabra el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Te damos gloria, te honramos y te bendecimos. Dígale, te glorifico, Padre. Utiliza al pastor Pablo para que puedas ser un vaso de bendición, para que puedas ser un vaso en donde yo llene mi espíritu de tu palabra y de tu presencia. Te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, dele el mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El día de hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante y muy controversial, ya que es un tema que a muchos nos causa de cierta manera dudas o nos causan preguntas de qué pasará después de la vida. ¿Qué pasará cuando yo me muera? ¿A dónde me voy a ir? ¿Será que voy a estar ahí revoloteando, como dicen unos aquí, mi alma? ¿O será que me voy a un lugar? El día de hoy vamos a estar hablando de algo más o menos parecido a eso, con relación al espíritu, a lo que pasa con el espíritu, tanto aquí en la tierra y lo que va a pasar después cuando nuestro cuerpo muera. Entonces el tema del día de hoy se llama espíritu conforme al Padre. Diga conmigo, espíritu conforme al Padre. Entonces fuimos predestinados todos nosotros antes de la fundación del mundo, y usted sabe que en la preexistencia Dios nos asignó un espíritu, Dios nos hizo un espíritu, y cada ser humano contamos con tres partes fundamentales, y por eso es que estamos el día de hoy acá: espíritu, alma y cuerpo. Se recuerda que el domingo pasado hablamos del alma y hoy toca hablar del espíritu. Del espíritu que vamos a hablar el día de hoy no es del Espíritu Santo, sino es del espíritu suyo, del espíritu de Pablo. ¿Cómo está mi espíritu? Y cómo es que preexistencialmente, o sea, antes de que todo fuese creado aquí en la tierra, ya existía mi espíritu. Entonces, antes de bajar aquí a la tierra y antes de usted tener un cuerpo, el cual usted está bien guapo y usted está bien guapa, solo por ahí unos cuantos, los demás, pues no sé qué pensarán de ustedes. Le voy a repetir: el cual teníamos un espíritu antes de bajar aquí a la tierra, que usted está bien guapo y está bien guapa. Ahí está mejor. Ojalá que los de casa hayan dicho amén también. Entonces, tenemos que entender que antes de bajar, antes de posarnos aquí en la tierra, nosotros ya vivíamos allá en el cielo. Estábamos en la escuela del Padre recibiendo instrucción. Y por eso es de que a usted le pasa a esos famosos déjà vus. ¿A alguien le ha pasado que le pasa una situación y usted dice, esto ya lo había vivido, o esto se me hace conocido? O usted mira a una persona y usted le dice, como que yo te conozco, y la persona le dice, yo no te conozco a ti. Y esa parte es la parte espiritual, en donde nuestro espíritu tiene una memoria. No le puedo decir fotográfica porque obviamente no es así, pero tiene una memoria espiritual, la cual fue aprendida antes de la fundación del mundo, antes de la creación del universo. Entonces, cuando yo logro entender que mi ser está compuesto por alma, cuerpo y espíritu mi espíritu es eterno, yo voy a poder comprender que mi espíritu es el que me avala mi relación con el Padre. ¿Por qué? Porque el alma es donde se encuentran los sentimientos, el alma es donde se encuentran las emociones, pero el espíritu es el que está conectado al Espíritu de Dios. ¿Está aquí conmigo? Entonces, el día de hoy la pregunta es, ¿cómo está su espíritu? El día de hoy es, ¿será que mi espíritu está bien? ¿Será que mi espíritu está más o menos? ¿O será que rotundamente mi espíritu está mal y por eso vine a la iglesia el día de hoy? Creo que independientemente de cuál sea su pregunta, todos nos la tenemos que hacer día tras día. Dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. O sea que el día de hoy usted y yo tenemos una nueva oportunidad para poder acercarnos más al Padre, y que ese espíritu que Él nos dio allá en la preexistencia se pueda meter más a profundidad y a intimidad con Él. Entonces, si usted vino en pecado el día de hoy, no se preocupe. Si usted pecó durante la semana, si pecamos durante la semana, no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque nos acercamos al trono de la gracia con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, y Él nos va a perdonar. Yo le pregunto, ¿cuántos pecamos durante la semana? Yo levanto los pies y las manos. Totalmente todos lo hicimos. Pero ¿cuántos tenemos nuevas oportunidades y nuevas misericordias en el Padre? Levante todo el cuerpo también ahí, porque usted la tiene.
Entonces, el espíritu es la parte eterna de su ser. El espíritu es la parte eterna del ser humano. Entonces, Pablo, ¿qué pasará si yo muero? Literal, me quedo en la tumba o me quedo en el ataúd. Su cuerpo sí, pero su espíritu no. Entonces, tal vez el día de hoy no vamos a profundizar tanto en ese tema, pero para hacer un pasón así rápido a toda esa parte, el cuerpo físico obviamente se queda en la tumba, se queda debajo de la tierra o en el mausoleo, creo que se le llama eso. El alma se va a un lugar intermedio, ya sea a descansar o a seguir siendo procesada, y el espíritu regresa allá arriba para poder alabar y glorificar al Padre. Entonces, amados, tenemos que entender que nuestro espíritu es eterno. Entonces, en la parte del día de hoy es que podamos comprender que no solo es el espíritu de Dios el eterno, sino que su espíritu también es eterno. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿No está allá? ¿Dónde está aquí? A ver, escúchame. Entonces, tenemos que entender que nuestra parte de nuestro espíritu es eterno. Entonces, amado, el día de hoy usted tiene la esperanza, usted y yo tenemos una esperanza de gloria que se llama Jesucristo, y que podemos entender que por nuestro espíritu eterno y por la resurrección y el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros no moriremos, nosotros viviremos. Y es ahí donde entendemos que para mí el vivir, ¿qué es? Es Cristo, y el morir es ganancia. Amén. Debo ponerle las palmas a Él. Entonces, si yo logro entender la parte de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, yo hoy logro entender que voy a tener una vida trascendental. Mi espíritu va a trascender más allá de lo que hizo aquí en la tierra. Entonces, cuando yo puedo captar, cuando yo logro entender, cuando yo logro ver que mi espíritu es trascendental y es eterno, mi vida va a cambiar. Entonces, amados y amadas, usted y yo vamos a vivir por siempre allá en las moradas celestiales. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre, que es bueno y perfecto. Amén. Ahora, ya después de haberle explicado un poquito más o menos qué es el espíritu, vamos a entrar a la división de la palabra el día de hoy en dos fases. La primera fase es la muerte espiritual y la segunda fase es la vida espiritual. Vamos a empezar por la muerte, porque creo que muchas veces cuando alguien viene por primera vez pudo haber venido con algún pecado o con alguna dolencia, y al final de todo, todos necesitamos renovarnos con nuestro Padre cada día. Entonces vamos a empezar por la muerte espiritual. Como ya le decía, muchas personas piensan que al momento de alejarse de la iglesia, que al momento de empezar a pecar, se van a morir. Ay, Pablo, pero si dice la palabra que la muerte del pecado es que la paga del pecado es la muerte, sí, pero estamos hablando el día de hoy de nuestro espíritu. Y cuando nosotros entendemos que si yo me alejé de la iglesia, yo me alejé de los caminos de Dios, tal vez yo no he estado orando, tal vez yo no he estado ayunando, no es que yo me esté muriendo, sino que yo me esté alejando. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir lo que le decía al inicio: nuestro espíritu es eterno. Entonces, amados, tenemos que entender que nunca nosotros moriremos, sino que viviremos. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Si usted se da cuenta, entonces, la muerte espiritual es no estar cerca de Dios. La muerte espiritual es cuando yo me alejo de la esencia del Padre. La muerte espiritual es cuando yo me alejo de mi iglesia. Y no estoy hablando de un templo físico, sino estoy hablando de la esencia de Dios. Entonces muchas veces empieza a menguar nuestro espíritu, nuestra relación empieza a fallar, nuestra relación empieza a menguar, porque me alejo de Dios. Entonces el día de hoy, toda muerte espiritual la cancelamos en el nombre de Jesús. Pero tenemos que entender que esa parte de tener vivificada nuestro espíritu nos corresponde a nosotros. Entonces Dios ya nos dio, nos proveyó de un espíritu. Dios nos provee de ciertas herramientas, de ciertos beneficios, como tener una iglesia donde congregarnos, como la palabra de Dios, como el poder ayunar, como el poder orar. Pero todo queda en la responsabilidad de usted
y mía para poder mantener mi espíritu en vida y no de muerte. ¿Qué le pasó al hijo pródigo cuando se alejó de casa? Le pregunto, ¿el hijo pródigo se murió? No. ¿El hijo pródigo desfalleció y se quedó tirado? No. Lo que pasó es que él se alejó de su esencia, él se alejó de su casa. Y cuando nos alejamos de la casa es cuando perdemos la noción de que somos hijos. Entonces tal vez el día de hoy usted está viniendo por primera vez, o no había venido, o ha estado viniendo a la iglesia, pero no se ha sentido digno de ser llamado hijo de Dios. Y el día de hoy el Padre le quiere recordar que usted es digno de ser llamado hijo de Dios. Usted ha sido apto para ser llamado hijo de Dios. Por medio del sacrificio de Jesús, Él lo hizo apto para poder tener la potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén. Entonces, amados, el hijo pródigo no andaba muerto, el hijo pródigo andaba en delitos y pecados. Entonces es muy diferente y quiero que separemos eso y que podamos entender que no es lo mismo estar muerto que andar en un mal camino. El mal camino me va a alejar, pero no me va a matar. Estoy hablando del espíritu, ojo aquí, estoy hablando del espíritu, no estoy hablando ni del cuerpo ni del alma. Entonces el mal camino no me va a matar, el mal camino no va a hacer que mi espíritu se extinga, pero sí que me aleje de la esencia de Dios. Yo le quiero hacer una observación, y cuando nuestro Padre decide mandar a su Hijo único, cuando Dios expande en diferentes expresiones, como la bendita Trinidad, como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, imagínense lo difícil que ha de haber sido el desprendimiento espiritual que tuvo Dios para poder venir aquí a la tierra. Para Él fue fácil, obviamente, pero lo difícil de rebajarse al nivel de un ser humano. Entonces usted ya tenía una posición ahí arriba, usted ya tiene una posición ahí arriba, pero el Padre nos manda a tener un cuerpo, el Padre nos manda a tener un nuevo caminar y a poder entender de una diferente manera el propósito de Él, y mete nuestro espíritu y nuestra alma en un cuerpo para que podamos cumplir con esos objetivos y metas que Él nos trazó. Entonces, amados, si tú venías el día de hoy pensando, ya no quiero vivir, ya no quiero estar yendo a la iglesia, no sé qué hacer con mi vida, me quedé sin trabajo, yo te quiero decir que el Padre ya trazó desde antes de la fundación del mundo un propósito para ti, ya trazó un plan para ti, ya trazó una voluntad perfecta para ti, y no va a haber diablo, no va a haber demonio, no va a haber pecado que lo destruya, porque tu espíritu está ligado a la esencia de Dios. Entonces, si usted el día de hoy, o todos veníamos hoy en delitos y pecados, tenemos que entender que hay una esperanza de gloria, y esa es Jesucristo. Entonces la muerte de Jesús con su resurrección nos dan vida y nos permiten accesar a la vida eterna. Y le quiero poner otro ejemplo de que el espíritu no muere. ¿Se recuerda cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y el Padre les dijo, no coman de tal fruto? ¿Se recuerdan o no? ¿Será que lee la Biblia? ¿Se recuerda o no se recuerda? Y se recuerda que Adán, bueno, vino Eva, las mujeres, ¿verdad? Híjole, ya se volvieron, me metí a un mal camino por aquí. Viene Eva, y Eva agarra el fruto, dice que la serpiente la sedujo, agarra el fruto, se lo come, le comparte a Adán. Pero yo le quiero hacer una pregunta, ¿Adán y Eva murieron? No. O sea, ¿el pecado hizo que murieran? No. ¿El pecado hizo que el espíritu de Adán y Eva se quedara ahí tostado y frito en el suelo? No. ¿Pero qué hizo? Lo que hizo el pecado fue que Adán sintiera miedo y temor y se fue a esconder. Entonces, cuando él se va a esconder, dice la palabra que Dios empieza a llamarlo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Entonces, Adán escondido se dio cuenta que estaba desnudo, se preparó una ropa y se tapó. Y él en realidad entró a la esfera de lo que es el delito y pecado. Pero él no murió. Entonces no importa si tú el día de hoy venías con delitos y pecados, porque Dios no te va a dejar morir. La esperanza de gloria está en la resurrección de Él. La esperanza de gloria está en Jesucristo, que nos hizo aptos para poder ser llamados hijos de Dios. Entonces Adán y Eva sintieron miedo, Adán y Eva sintieron temor, Adán y Eva pudieron haberse sentido los peores, incluso hasta vieron que estaban desnudos, pero no murieron. Entonces
parte que te queremos dejar bien en claro el día de hoy. Que no importa cómo hayas venido tú, no importa tu ubicación actual, tú no morirás, sino que tú vivirás para poder contar y ver las obras de Jehová, como lo dice su palabra. Dele fuerte las palmas a él. Entonces, si usted se da cuenta, Adán queda fuera de comunión y de relación inmediatamente al momento que peca. No muere, pero sí se aparta de Dios. Se recuerda que de ahí Dios manda la orden, lo saca del huerto y ellos tienen que ir a trabajar. Habla la Biblia del sudor de la frente de Adán, habla la Biblia de la parte de los dolores de parto para la mujer y demás, por el pecado. Entonces tal vez el pecado no mató, pero el pecado sí pudo tener alguna consecuencia. Ahora, Pablo, ¿qué pasa si yo pequé y no quiero tener esa consecuencia? Pídale a Dios, pídale al Padre, dígale: Padre, yo me arrepiento de haber pecado. Yo me arrepiento porque hice tal y tal y tal cosa. Y te pido que no tenga ninguna consecuencia mala, rara o que me afecte. Y yo le prometo que si usted lo hace con fe, con humildad, Dios se lo va a quitar. Porque el propósito de Dios no es castigarlo, el propósito de nuestro Padre es amarlo, es cobijarlo, es abrazarlo. Entonces, imagínense que Adán y Eva, Dios los hubiera desechado, Dios los hubiera matado en ese momento. No, tal vez la forma de vivir de Adán y Eva, Dios se las cambió en ese momento. Y al final de todo, es bien lindo porque el Padre le termina diciendo a Adán y Eva: bueno, ahora multiplíquense. Les dio una oportunidad nuevamente de poder multiplicarse. Les dio una oportunidad nuevamente de poder vivir. Pero al punto que voy es que Dios no mata por pecado al espíritu. Entonces, el pecado que hayas cometido tú, adulterio, fornicación, hayas visto pornografía, hayas practicado masturbación, hechicería, brujería, habrás robado, tantas cosas que hayan podido pasar o puedas haber hecho, Dios no te está poniendo el dedo encima, sino que Dios te está diciendo: vení conmigo nuevamente, que quiero restaurar tu vida espiritual. Quiero restaurar tu vida espiritual. Quiero que tengamos nuevamente esa relación. Quiero que tengamos nuevamente esa comunión. Entonces, tal vez tú estás pasando por un momento difícil. Y le voy a dar un ejemplo. Nosotros como familia González, usted sabe, mi papá murió hace varios meses y ha sido un tiempo muy difícil. Y tal vez esa parte no es pecado, no es un delito, pero sí es una parte muy difícil, la cual nuestros espíritus, pues obviamente se pueden sentir tristes. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se puede contristar, o sea que el Espíritu de Dios siente. Imagínense si el Espíritu de Dios siente como el nuestro no. Y ha sido una parte muy difícil, y lo que nos ha mantenido en pie ha sido la pura palabra, la pura oración y la pura misericordia y presencia del Padre. Entonces es una parte, por ejemplo, que con un luto tú lo puedes llevar y salir adelante. Yo le decía a mi esposa, yo le decía: mira, Sofi, yo nunca voy a superar a mi papá. Voy a aprender a saber vivir sin él, pero no voy a superar. Yo no me voy a olvidar de mi papá, pero el Espíritu me va a dar la fuerza para yo poder entender que tengo que seguir caminando, tengo que seguir con un legado, tengo que seguir con la enseñanza del Padre que Él nos dio, tengo que seguir en el reino de los cielos, y tenemos que seguir como Rey de Reyes las enseñanzas que nuestro apóstol nos dejó. Pero necesitamos estar vivos espiritualmente. Entonces, un ejemplo de cómo Jesús habló de la muerte espiritual cuando Él estaba en vida, aquí en la tierra, cuando Él tenía un cuerpo. Él le dijo a los fariseos, no sé si usted se recuerda, les dijo que eran hijos del diablo. En ese momento, al decirles que eran hijos del diablo, obviamente se los dijo porque estaban practicando algún tipo de religiosidad que no venía de lo que el Padre quería. Como idolatría, como hipocresía. Obviamente ellos no estaban en la verdad, o conocían la verdad a medias, o se hacían los que no conocían la verdad. Estoy hablando de los fariseos, porque ellos eran maestros de la ley, ellos sabían que era, pero no pudieron entender un tiempo nuevo, y no pudieron entender la realidad y la revelación de lo que es Jesús. No lo pudieron captar.
Entonces viene Jesús y ¿cuál es la respuesta? Ellos son hijos del diablo. Entonces imagínense que Dios le venga a decir a usted, tú sos hijo del diablo. ¡Qué grueso! ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo en un tiempo que no era. Ellos estaban en una revelación que no era. Ellos estaban viviendo en un tiempo que no era. Entonces aquí yo no miro a ningún hijo del diablo. Aquí yo no miro a ningún hijo del mal. Aquí yo solo miro a hijos e hijas del Padre. Aquí solo miro a campeones, a campeonas que le sirven con todo su corazón a Él. Amén. Y fíjense que tanta era la necedad de los fariseos que Caifás, el sumo sacerdote, fue uno de los que propuso la muerte de Jesús. Entonces estaban totalmente desenfocados espiritualmente hablando ellos. Entonces muchas veces tenemos que entender, amados y amadas, que nuestro espíritu no tiene que morir, sino tiene que vivir. Que nuestro espíritu no tiene que estar en delitos y pecados, sino que tiene que estar en comunión con nuestro Padre. Entonces la clave para sacar de la muerte a tu espíritu es la comunión con el Padre, es tu relación con el Padre. Y ahora entro al tema de la vida espiritual, porque tocamos la muerte espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: aquel que no conoció pecado, obviamente está hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús se hizo pecado y al momento de morir, dice la palabra que Él bajó a los infiernos y fue a predicar y hizo cautiva la cautividad. Entonces la muerte espiritual se la llevó Jesús por ti. La muerte espiritual la tuvo Jesús. La parte de ir al infierno y quitar una condena espiritual para ti, ya la cargó Jesús. Ayer Oscar me hacía una pregunta: ¿qué pasa? ¿Dónde está el infierno? Y aquí está parte de la respuesta a él. Tenemos que entender, amados, que si nosotros nos morimos o fallecemos, nuestro ser no se va a ir al infierno. Te queda ahí, bueno, qué grueso está esto. ¿Por qué? Porque sí le estoy hablando del infierno, totalmente le estoy hablando del infierno. A eso venimos a la iglesia a hablar del Padre, a hacerle saber qué está bien y qué está mal y a orientarlo al camino correcto. Pero el día de hoy le tengo la buena noticia de que hubo alguien que hizo un sacrificio espiritual por usted y su espíritu ya no es más condenado. Su espíritu no recibe condenación, porque Él mismo bajó al infierno a hacer cautiva la cautividad. Y cuando Jesús hace cautiva la cautividad, Él quitó todo yugo, quitó toda condena y puso la parte de la vida en nuestros espíritus. Entonces esta es la parte de vida espiritual, que yo pueda, en primer paso, entender que hubo alguien que ya pasó el proceso por mí. Hubo alguien que se llama Jesús que ya vivió una muerte y resurrección por mí. Hubo alguien que se llama Jesucristo que ya bajó al infierno por mí. Hubo alguien que ya vivió lo malo y lo feo, el delito y el pecado, todas las cargas Él las llevó sobre su hombro. Y hubo alguien que ya pasó lo malo por ti. Ahora, y eso nos da vida. Eso nos da vida eterna y nos da el acceso a poder tener esa vida en abundancia que hablaba Jesús. ¿Se recuerda que Jesús dijo: yo vengo a dar vida, pero vida en qué? Abundancia. Y la vida en abundancia es lograr entender que mi comunión con mi Padre me va a dar mucho más de lo que yo pienso. Mi mente es tan corta, mi mente es tan limitada, que yo no logro entender el propósito del plan exacto que Dios quiere para mí. Pero cuando tengo una comunión, cuando tengo una relación con el Padre, mi vida espiritual se activa y vuelve a vivir, se vivifica, se vuelve a reactivar. Y el día de hoy tú viniste a la iglesia a que tu vida espiritual sea reactivada, a que tu vida espiritual sea reanimada, a que tu vida espiritual tenga frutos, a que tu vida espiritual sea transformada por el poder de Jesús. Entonces tenemos que entender, y yo quisiera que levante su mano ahí en su lugar y hagamos una declaración. Diga: no tengo, a ver más fuerte, no tengo ninguna parte con el infierno. Y decláralo más fuerte: yo soy del reino de los cielos. Yo soy ciudadano de los cielos. Y yo soy hijo de Dios. No tengo condenación.
Rey de Reyes, usted no está condenada. Rey de Reyes, usted no está condenada. Aquí practicamos, aquí predicamos de un evangelio que vivifica, de un evangelio que levanta, de un evangelio que transforma, de un evangelio que no juzga, de un evangelio que no te va a decir la arruinaste, sino que practicamos y predicamos de un evangelio que te rescata, de un evangelio que te transforma, de un evangelio que te da vida, de un evangelio que te va a decir: aquí está tu papá, yo estoy contigo. Hijo mío, ¿dónde estabas? Hijo mío, ¿dónde estabas? Yo estoy contigo. Ese es el evangelio que tenemos que hablar. Y hay dos cosas más: entender la consagración y la relación con nuestro Padre para poder tener vida espiritual. La consagración consta de orar, de congregarse, de ayunar, de traer a personas a los pies de Jesús, de leer y poner en práctica las Escrituras, la palabra de Dios. Y la relación con nuestro Padre consta de entender al Padre y lograr verlo en todo momento, y de entender que no tiene que ser mi voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Quiere tener vida espiritual? Ponga en práctica la consagración y la relación con nuestro Padre. Y yo le puedo asegurar que su vida va a cambiar. Y yo quisiera que se pusiera de pie, amada iglesia. Y antes de entrar a la administración, yo le quiero contar que esta semana, como parte de la vida espiritual que tenemos en Rey de Reyes, se activó la escuela profética de intercesores y de profetas, la EPI se llama, Escuela de Profetas e Intercesores. Ahí el Profeta Esperanza, se puede levantar tu mano en este lugar. Si usted todavía quiere ingresar a la EPI, puede tocarse con Profeta Esperanza, tal vez ponerte aquí adelante, profeta, para que te miren, porque sos muy grande en el reino de los cielos. ¿Y por qué no digo ahorita está la Profeta Esperanza? Si usted se quiere meter, usted quiere aprender de lo profético y de cómo ser un intercesor, usted se puede abocar a ella. ¿Y por qué hago el anuncio en este momento y no lo hice al principio? Porque parte de la vida en abundancia que Jesús nos quiere dar son parte como instrucción de profetas. Son parte de entender cómo volverme un intercesor. Gracias, profeta. Dentro de 3 semanas o 2 semanas arrancamos con la EDP, que es la escuela del Padre, que me forma, que estudia para poder ser un servidor y tener un liderazgo aquí en la casa. Y usted se tiene que meter, porque eso va a hacer que mi vida espiritual vaya creciendo. Eso va a hacer que mi vida espiritual vaya creciendo. Pues amados, el recurso está, solo es de ponerlo en práctica. El recurso, hay recurso, solo es de ponerlo en práctica. Yo quisiera que levante sus manos el día de hoy. Y yo le quiero ministrar en 2 minutos que la esencia de nuestro Padre vuelva a tener el primer amor en su vida y reactive la vida espiritual. Ahí donde usted está, reciba la paz de Dios. Ahí donde usted está, reciba el consuelo de Dios. Ahí donde usted está, reciba la vida de Dios. Ahí donde usted está, reciba el amor del Padre. Ahí donde usted está, reciba ese amor que no juzga, sino ese amor que abraza. Ahí donde usted está, reciba ese amor de Dios que no condena, sino que abraza. Si alguien viene enfermo, hoy es sanado en el nombre de Jesús. Si alguien vino con dolencias, hoy es sanado en el nombre de Jesús. Si alguien ha tenido ataques demoníacos, hoy lo liberamos en el nombre de Jesús. Si alguien tuvo algún ataque de hechicería, brujería, hoy derrotamos y quebramos todo pacto de brujo con usted, y sea lleno de la presencia de Dios, sea lleno de la presencia del Espíritu Santo. Levante sus manos y sienta el poder de Dios. Sienta el poder de Dios. Sienta el poder del Padre. Sienta el poder de Dios. Siéntalo, siéntalo. Siente el poder de Dios. Ahorita no es momento de pedir
momento de sentir a Dios. No le diga nada, solo levante sus manos y siéntalo. Sienta a Dios. Sienta a Dios. Espíritu de Dios, muévete en este lugar. Espíritu de Dios, ministra vida en este lugar. Espíritu de Dios, ministra vida en abundancia. Espíritu de Dios, ministra amor. Espíritu de Dios, ministra vida y paz. Reciba la paz de Dios, ese consuelo de Dios. Reciba ahí. Reciba ahí con el consuelo de Dios. Reciba el consuelo de Dios. Reciba el consuelo de Dios. Reciba el consuelo de Dios. Declaramos vida sobre usted. Llénese de la presencia. Llénese. Llénese de la presencia de Dios. Llénese. Llénese de Él. Llénese de Él. Llénese de Él. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesús el día de hoy, que pueda levantar su mano en su lugar, o hay alguien que quiere reconciliarse con Dios y volver a los caminos del Padre, tal vez haya estado alejado, habrá alguien de los que nos visitan por primera vez que quiera aceptar a Jesús el día de hoy, que levante su mano. ¿Habrá alguien que se quiera reconciliar con Dios? Amén. Bueno, si hay alguien, nos avisa y con todo el gusto. Oremos, levante sus manos. Padre, gracias por llenarnos con tu presencia. Padre, gracias por llenarnos de tu amor. Gracias, Padre, por estar en este lugar. Gracias, Padre, por llenarnos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Te damos gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a ver el amor, amén. El amor, amén. El amor, amén. Y el amor, amén. Vamos a cantar. El amor, amén. Te damos gloria y te pedimos que salgamos distintos de este lugar y que el otro domingo que podamos venir a congregarnos a las 8:30 pueda traer a alguien más, pero en especial pueda venir con mi vida cambiada. Sea toda la gloria del Padre. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Bendiciones. Gloria al Padre.
palabra de Dios nunca regresa vacía. Hoy el Padre nos ha hablado, espero que a ti también. Y si tú respondes a ese llamado, si tú realizaste la oración de recibir a Jesús como tu único Salvador, este es un momento muy especial. Bienvenido a la familia de Dios, bienvenido a tu nueva vida. Ahora estás seguro de que tienes vida eterna, pero es muy importante que empieces este nacer de nuevo acompañado y rodeado de personas que aman a nuestro Padre y que te pueden enseñar sobre sus mandatos. Comunícate con nosotros al WhatsApp. Dinos que hoy has recibido a Jesús en tu corazón. Queremos acompañarte en este proceso, orar por ti y darte un seguimiento para que tú crezcas espiritualmente. Eres bienvenido a tu nueva vida. Estamos muy felices y sabemos que hay fiesta en los cielos por ti.